Ya, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando cómo poder determinar la temperatura acá adentro, ¿no? Y- ya les había dicho en un anterior video, para poder determinar la temperatura acá adentro puedo utilizar la ecuación general de los gases ideales y poder resolver, ¿no? Otra aproximación muy importante sería utilizar la ecuación general de los gases reales. Acuérdense que esto solamente es la ecuación general de un gas ideal, ¿ya? Y nosotros podemos utilizar para poder determinar esta temperatura la ecuación general de los gases, de los gases reales, ¿no? Entonces, hay que seguir averiguando, hay que seguir investigando, ¿no? Nos vamos a seguir aproximando cada clase que pasa más y más, ¿no? Bueno, pero esto es lo que estamos haciendo, estos intentos que estamos haciendo lo tenemos que escribir en el pequeño paper que nosotros pensamos desarrollarlo, ¿ya? Entonces, para poder determinar el biogás que se produce acá generalmente va a depender de la temperatura. Si estamos diciendo que depende de la temperatura, va a depender de la radiación solar que lo llegue a este biodigestor. Entonces lo que hay que hacer es, pues hay que exponer esto a la radiación solar, pero tampoco a una radiación solar que esté las 24 horas. Nosotros radiación solar no tenemos las 24 horas. Acá en la ciudad del Alto el clima es muy inestable, ¿no? Les preguntaba, ¿qué va a pasar con este biodigestor a partir de que se va... mm, ¿Qué va a pasar con este biodigestor a partir de que se va a ocultar el sol, ¿no? Va a tener en la puesta del sol eh, y cuando vamos a tener una mayor radiación solar, ¿qué va a pasar? Hay que controlar, ¿no? Tenemos que controlar. Si no controlamos, puede ser que esto explote, ¿no es cierto? ¿Ya? Dependiendo de las dimensiones que estamos haciendo, puede ser que esto explote, ¿ya? Pues nosotros estamos haciendo un pequeño biodigestor, estamos haciendo una pequeña simulación y eso yo no los he indicado a qué temperatura ustedes lo van a exponer, ¿no? Enseguida vamos a explicar porque ya son 7 días y ya debería de hincharse ese pequeño, este pequeño biodigestor que no es de un flujo constante, es lo que hemos fabricado, ¿no es cierto? Ya, entonces, eh, eh, bueno, eh, depende mucho de la temperatura, eso es lo que habíamos dicho, qué es lo que va a pasar, ¿ya? Estas partículas de acá son varios bichos, son microorganismos, ¿ya? Nosotros no lo podemos ver a simple vista, son pequeños bichitos que van a ir comiéndose toda la materia orgánica y a través de eso van a ir produciendo biogás. Pero estos bichos se van a ir acomodando conforme la temperatura actúa, ¿ya? Existe una gran variedad de bichos, ¿no es cierto? Algunos bichos, algunos microorganismos, o como le llaman, algunos eh, lo llaman bacterias, ya, perdón, ya, me olvidé de la palabra. Estas bacterias de acá, hay varios tipos de bacterias, ya. Esas bacterias actúan conforme van actuando la temperatura. ¿Ya? Hay algunas bacterias, hay algunas bacterias que van a ir actuando en el frío, ¿no? Y las bacterias que actúan en el calor se van a ir escondiendo. No son como personas. Imagínense que hay aquí una gran cantidad de personas. ¿Ya? Y esas personas, esas bacterias, hay algunas bacterias que van a trabajar, por ejemplo, que van a trabajar a una temperatura
de 5 grados centígrados. ¿Ya? Y hay otro grupo de bacterias que van a trabajar a una temperatura de 10 grados centígrados. Hay otro tipo de bacterias que van a trabajar a una temperatura de 15 grados centígrados. Hay otro tipo de bacterias que van a trabajar arriba de los 20 grados centígrados, ¿no? Son personas que van trabajando. Entonces, estas bacterias que trabajan a los 5 grados centígrados, ¿ya? Hay otras bacterias que trabajan a los 15 grados centígrados. Entonces, estas bacterias, cuando hay 15 grados centígrados, están descansando acá las bacterias. Y están trabajando fuertemente las bacterias que son 5 grados centígrados. Pero las bacterias que trabajan a los 5 grados centígrados son de manera minoritaria. Las bacterias que trabajan encima de los 20 grados centígrados son bacterias mayoritarias. No sé si me dejo entender. Son un grupo de personas, estas bacterias, que actúan conforme va pasando la temperatura. Yo tengo una temperatura, pues no sé, yo tengo una temperatura, por decir, de 1 grado centígrado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, entre 11 de la noche y 2 de la mañana, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay un grupo de las bacterias siguen trabajando acá. Si bien no trabajan todas las bacterias, trabajan unas cuantas bacterias, pero están trabajando y están produciendo biogás. ¿Sí? Alguien de por ahí me preguntaba, pero esto se va a desinflar a las 2, 3 de la mañana, se va a desinflar, se infla, No, simplemente va a mantener un volumen casi constante durante las 24 horas del día. Pero eso hay que ir alimentándolo. Ese detalle lo vamos a discutir en otro video. Lo que yo quiero discutir es ahora acerca de esta temperatura de acá, ¿no? Entonces, con esto espero que esté un poco claro, ¿ya? Estas bacterias son como personas, son como bichos, son bichos en realidad, son microbios, ¿no es cierto? Que no se los puede ver a simple vista. Entonces, cuando hay 1 grado centígrado, actúan bacterias de forma minoritaria, pero siguen produciendo biogás. Pero cuando hay 10 grados centígrados, las bacterias ya van aumentando un poco más. Van aumentando y van produciendo una mayor cantidad de biogás. Cuando hay una temperatura de 20 grados centígrados, todavía aún más las bacterias, hay más bacterias y producen una mayor cantidad de biogás, ¿no es cierto? Cuando hay 30 grados centígrados, ya van produciendo mayor, todos los microorganismos van actuando, van comiéndose toda la materia orgánica y van produciendo una mayor cantidad de biogás, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre entonces con la temperatura, eso es lo que ocurre con la temperatura. ¿Y esto cómo le podemos ver? Si podemos tener un equipo sofisticado, bien yo lo puedo ver acá, ¿ya? Eso es el trabajo entonces de la temperatura. Eso es el trabajo de la temperatura, de lo que hace con la materia orgánica, cómo se va comiendo de a poquito, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una subida de temperatura o bajada de temperatura, los microorganismos, los microbios se siguen comiendo a la materia microorgánica, ¿no? A esa materia orgánica se sigue comiendo los bichos, ¿ya? Y sigue produciendo biogás. No importa a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, sigue produciendo biogás en una menor cantidad para que este globo no se desinfle. Entonces, eso es el trabajo de la temperatura dentro de este biodigestor. Eso es lo que hace. ¿Cómo yo calculo la temperatura promedio? Es lo que me interesa dentro de este biogás. ¿Ya? Si yo introduzco un aparato que detecte temperatura, evidentemente va a haber una bajada de temperatura cuando se oculte el sol y una subida de temperatura cuando va a aparecer el sol. ¿Ya? Porque cuando va a aparecer el sol, obviamente va a estar expuesto a una radiación solar y va a aparecer una mayor temperatura. Lo que me interesa es la temperatura promedio que hay acá adentro, ¿ya? Esa temperatura promedio que hay ahí adentro, eso es lo que estoy intentando calcular con la ecuación general de los gases ideales. Pero les vuelvo a recalcar, lo mejor que puede pasar es utilizar la ecuación de los gases reales.
Espero que con este problema un poco didáctico, con esta parte un poco didáctica que les acabo de mencionar, se entienda de lo que pasa con la temperatura dentro del biodigestor. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora es escribir de a poquito, ir escribiendo qué es lo que pasa con la temperatura dentro de ese biodigestor. Eso es el trabajo de lo que nosotros tenemos que hacer. En una primera clase le mencioné esto a Rommel, qué es lo que pasa con la materia, por qué produce biogás, ¿no es cierto? Ahora, sería entrarte a una parte ya casi cuántica, a un estudio cuántico, qué es lo que pasa en el qué es lo que hacen esos microbios exactamente con la materia orgánica para que produzca biogás, ¿no? ¿No? Entonces, ese tipo de estudios, hay eh, para dilucidar dentro de este biodigestor, ¿no? Hay muchas cositas que nos podemos ir preguntando de a poquito, qué es lo que pasa con la temperatura, qué es lo que pasa con la presión fácil. Eh, ya hoy en día ya se puede conectar, ¿no? Ya se puede. ¿Para qué te complicas tanto la vida si se puedes construir este biodigestor y tú puedes conectar fácilmente un equipo que pueda medir la presión, un equipo que pueda medir el volumen del biogás y un equipo que pueda medir la temperatura, si las hay, ya, si las hay, ya. Y esa parte tecnológica también nos corresponde a cada uno de nosotros que podamos investigar, ¿ya? Ya. Entonces, en un siguiente video les voy a explicar cuál va a ser la tarea para el día de hoy, ¿ya? Para el día de hoy. Y entonces ustedes ya eso van a ir presentando de a poquito, ¿ya? Y también en el siguiente video les voy a indicar cuál eh, su trabajo, el medio en el cual me tienen que presentar, ¿no? Me tienen que mostrar el trabajo correspondiente a la clase del día de hoy. Bueno.